Egunon Guztioi, buenos días a todos y todas y bueno, gracias por estar ahí al otro lado, ¿no? en este webinar en el que hoy vamos a hablar sobre los fondos Next Generation. Bueno, un tema bastante de moda, ¿no? Bueno, también es cierto que surge la inquietud, ¿no?, de cómo se van a estructurar estos fondos y cómo podemos sacar provecho desde las empresas y desde los proyectos que haya en camino, ¿no? Bueno, un poco primero el tema de logística. Bueno, tenemos un chat en el cual os rogaría que pongáis las preguntas que vayáis teniendo, ¿no?, sobre el mismo, que contestaremos al final. Y bueno, hoy como ponentes, pues estamos tres personas, yo mismo, Óscar Muguerza, soy director de Desarrollo de Negocio de Empresas en la Boreal Kutxa, que voy a hacer un poco de moderador y de presentador de la sesión, y luego tenemos dos ponentes de mucho nivel, ¿no?, que creo que grandes expertos en el tema de los fondos Next Generation, que son César Cantalapiedra, socio de AFI, que se nos va a conectar desde Madrid, ¿no?, vía streaming, y tenemos está aquí conmigo, que luego le daré paso, a Dionisio Chaparro, director comercial del EKS Next, que van a ser los ponentes de excepción que tenemos hoy. El índice, por hacer una presentación, primero vamos a empezar presentando lo que son el estado de situación y los fondos de Next Generation a nivel estatal, cómo están, luego explicando el plan de recuperación, transformación y resiliencia, luego bajaremos un poquito más ya a temas más concretos sobre claves y desafíos que podemos tener para la implementación, y luego acaba ello también en las partes 1 y 2 las hará César, la parte 3 la hará Dionisio, y yo acabaré un poco con la presentación de la Boreal Next, que es el nuevo servicio que estamos lanzando desde la Boreal Kutxa para que todas las empresas os podáis beneficiar, pues del asesoramiento necesario, pues para llevar a cabo una buena aplicación de los fondos. Vale, pues bueno, pues dicho esto, pues le voy a pasar la palabra a César, a ver, este es el punto de la tecnología en el que cambia, y esperemos que funcione bien. César, la palabra es tuya. Muy bien, pues buenos días a todos, muchas gracias Óscar y muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Entiendo que estoy ya en pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla y bueno, vamos a hablar un poco sobre... Vamos a hablar un poco sobre los fondos europeos. Vamos a ver. Muy bien. Yo creo que ya tenemos presentación completa. Bueno, muy brevemente quiero contextualizar, ¿no?, el origen de estos fondos, dónde está el elemento innovador, y bueno, para ir, como comentaba Óscar, concretando, ¿no?, a los temas que más os preocuparán a la mayoría de vosotros, ¿no?, y es cómo podemos maximizar o hacer una gestión eficiente de estos recursos, ¿no? Bueno, el reto es descomunal, ¿no?, tanto para Europa como fundamentalmente para España, que es uno de los principales perceptores de los fondos. Es un plan de recuperación anticíclico en toda regla, como nunca se había hecho en Europa, y además con el respaldo del conjunto de los países de la Unión, ¿no? La semana pasada escuchábamos que empezaba a haber emisiones, esto que durante años se reclamaba, ¿no?, las emisiones conjuntas europeas con el respaldo fundamental de los países ancla, de Alemania, Holanda, etcétera, pues ya lo hemos tenido, y para generar el mayor presupuesto europeo, pues, de la historia, ¿no? Ya no solo por esta parte de los 1,07 billones, sino por este paquete extraordinario que es del que vamos a hablar hoy, el Next Generation, de 750.000 millones de euros, de los cuales una buena parte serán subvenciones, un poquito más de la mitad, y el resto serán préstamos
bueno, a todo tipo de agentes, fundamentalmente a los gobiernos, pero no solo, ¿no? Europa quería sacar una lección de esta crisis que pues, nos ha hecho especialmente vulnerables respecto a otras, todas las economías, ¿no? Han sido vulnerables, pero Europa es de las que más ha sufrido de los países desarrollados, ¿no? Pero bueno, aquí las directrices eran fundamental apoyar la recuperación después de una caída especialmente brusca, que bueno, pues en España ha sido de más del 10% del PIB, y que había que reaccionar de forma rápida, ¿no? Se crearon una serie de fondos de los que, bueno, pues ahora os concreto algo más, donde el principal es ese mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Al mismo tiempo, Europa venía teniendo un defecto en su crecimiento, que es la falta de inversión, no solo pública, también privada, ¿no? El crecimiento de la inversión en los países anglosajones o en el bloque de economías asiáticas era muchísimo más significativo, y eso había que recuperarlo como una forma de mejorar la productividad y al final la actividad económica, ¿no? Y luego esa palabra que es, bueno, pues que ahora se ha utilizado habitualmente, que es la resiliencia, es cómo hacer que Europa sea más resistente a las contingencias, ¿no? Tanto de salud como, bueno, otro tipo de desastres naturales, etcétera. Bueno, también se han dotado unos fondos específicos para aumentar la protección civil para los países europeos, ¿no? Bueno, vamos aterrizando hacia Next Generation, donde veis, bueno, la simetría, ¿no? El gran instrumento es el mecanismo de recuperación y de resiliencia, que de los 750.000 pues es pues prácticamente el 90%, ¿no? Hay una parte que no es menor, y especialmente para nuestro país, que recibe, bueno, casi el 25% de los fondos, que es el REACT-EU. Son fondos que van a recibir las administraciones y que en el caso de España fundamentalmente se va a destinar a proyectos que refuercen la sanidad, ¿no? Pero que de alguna manera terminarán repercutiendo también sobre pues, aquellos proveedores de los sistemas regionales de salud, ¿no? Es un volumen importante, y todavía tenemos una serie de bloques menores, pero bueno, que siguen significando oportunidades para las empresas, ¿no? InvestEU, por ejemplo, es el antiguo Plan Juncker, y en donde España ha sido uno de los principales perceptores, ¿no? Ha habido, en este caso, probablemente han sido más beneficiados empresas grandes, pero ha habido operaciones significativas lideradas por el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Esto va a continuar, pero bueno, el gran centro de atención es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que para que se hagan una idea, pues es el grueso de los fondos europeos que va a recibir España a lo largo de los 7 próximos años, ¿no? El MRR es este bloque que tenemos aquí, entre donaciones y préstamos, cerca de 140.000 millones. El REAP recibimos 12.800 millones. Luego otra serie de fondos que vienen a reforzar pues, los ya tradicionales, ¿no? Tanto para el desarrollo rural como para aquellas zonas que había que apoyar de transición y que abandonan el carbón, más luego todo el presupuesto comunitario, ¿no? Estos son los recursos que habitualmente recibía nuestro país cada 7 años. Bueno, pues se ve la desproporción, ¿no? Del Next Generation y lo que representa en un país como el nuestro, donde se multiplica por 4 los recursos que habitualmente recibía, y además muy concentrados, y es algo muy importante, en estos fondos entre 2021 y 2023. Es decir, así como el presupuesto europeo se distribuye a lo largo de los próximos 7 años, aquí va a haber que hacer un esfuerzo pues sin precedentes, ¿no? Y no solamente para las administraciones públicas, que son las que los van a canalizar, sino para el sector privado, para ser capaz de movilizar los recursos que van a ser necesarios, ¿no? Son pues cerca de 200.000 millones que bueno, pues dan una idea del esfuerzo que va a representar, ¿no? Bueno, en España ha habido la particularidad de que estos fondos, habrán escuchado estos días que bueno, se firmó la comisión, por parte de la comisión, el plan
nacional español para acceder a estos fondos. Para poder acceder al MRR, los países tenían que presentar unos planes. Esos planes tenía que revisar la Comisión y de ahí pasará al Consejo, que es el máximo órgano decisor de la Unión Europea, que esperamos que la primera o segunda semana de julio, el 6-7 de julio, esté aprobado. Pero eso no quiere decir que los recursos no estén disponibles hasta entonces. De hecho, ya hemos tenido algunas convocatorias de ayuda con estos recursos, porque en el caso español, pues el Tesoro anticipó la financiación de buena parte de estos recursos a través de deuda pública que, bueno, pues a medida que se fueran justificando, y ahora comentaré cómo van a funcionar, a medida que se fueran justificando los proyectos, se iban a ir macheando, ¿no?, estos recursos obtenidos en el mercado a través de deuda pública para amortizarlos con los fondos que se reciban de la Unión Europea, ¿no? Perdón. Y esto es la distribución por ministerios de lo que hay este año de fondos europeos, que son pues, algo más de 26.000 millones, ¿no? Casi todos del mecanismo de recuperación y hay una pequeña parte en el caso de la Administración Central de fondos que va a recibir del READ, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo llega pues al final los agentes? Pues una parte va a ser a través de los ministerios, pero una proporción no poco significativa irá a las comunidades autónomas. De hecho, aquí vemos que de esos 24.000 millones hay unos 10.800 que van a ir a las administraciones territoriales, casi todas las comunidades autónomas, pero una parte de las entidades locales. Bueno, con esto lo que quiero decir es que los fondos van a estar gestionados tanto por la Administración Central a través de los ministerios y entidades dependientes, por ejemplo el CEDETI, por ejemplo Red.es o la Agencia Estatal de Innovación, que ya ha sacado algunas ayudas, como también por parte de comunidades autónomas y en menor medida entidades locales, pues a través de las consejerías competentes en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Eso pues hace que, bueno, no sea fácil, ¿no?, el seguimiento de dónde están las convocatorias, ¿no? Y precisamente por eso mismo creemos que son útiles este tipo de iniciativas, ¿no?, como las que, pues la que hoy presenta Laboral Kutxa, ¿no? Y es tratar de orientar en este bueno, complejo sistema de gestión y de gobernanza, ¿no?, de los fondos, ¿no? El punto positivo es que, bueno, eso hace que el número de administraciones implicadas en la gestión vaya a ser mayor y minimice el riesgo de que finalmente no se ejecuten los proyectos, ¿no? Es decir, va a haber una colaboración de muchas administraciones que tienen que encargarse de bueno, pues reducir ese riesgo que tanto ha venido preocupando en estos últimos meses de que finalmente los fondos europeos no se ejecuten, ¿no? ¿Eso cómo se aterriza en el caso de cómo se va a gestionar y a estructurar el plan, ¿no? Bueno, pues bueno, lo habrán escuchado. Aquí hay 4 ejes transversales fundamentales. Uno es la transición ecológica, otro la digital, la igualdad de género y la cohesión social, ¿no? Esto quiere decir que casi todos los proyectos, bueno, todos los proyectos de alguna manera van a tener que tener componentes de alguno de estos ámbitos, ¿no? No todos tienen que tener una aportación a cada uno de estos ejes, pero desde luego, si están enfocados con esas dimensiones, serán tanto más probable que los proyectos resulten exitosos y elegidos en licitaciones donde va a haber una concurrencia pues muy significativa, ¿no?, para obtener los recursos. En la transición ecológica es el elemento fundamental para España y para Europa y es, bueno, hay un requerimiento mínimo de que de todo el conjunto de proyectos que se financien con estos recursos, al menos el 37% tienen que estar alineados o tienen que ser identificados como que contribuyen a la transición ecológica, ¿no? Y para eso hay una taxonomía, una metodología que dice qué proyectos
favorecen la adaptación al cambio climático, la mitigación o la conservación de los entornos naturales o los recursos hídricos, etcétera, ¿no? También hay una metodología, una taxonomía para ver qué proyectos favorecen la transición digital, ¿no? En el caso de Europa se pedía que al menos el 20% de los recursos fueran hacia este objetivo. En el caso de España se ha querido ser más ambicioso y se va hasta un 30%, ¿no? Y luego la igualdad de género y la cohesión territorial, ¿no? Son dos elementos que si, bueno, digamos que si los proyectos tienen en cuenta estos aspectos, pues serán más fácilmente valorados, ¿no? Bueno, ¿aquí qué se ha hecho? Pues, bueno, se ha agrupado una amplia tipología de proyectos en lo que se llaman las 10 palancas, que ahora lo vemos con más detalle en otra diapositiva. Y dentro de estas 10 palancas se han identificado lo que se llaman los 30 componentes, que los ven aquí enumerados en cada una de las palancas, y cada uno de ellos recogen las líneas de actuación o inversiones y reformas. Digamos que estos recursos no son incondicionales, ¿no? Hay una serie de reformas de todo tipo, desde modificaciones en normativas muy sectoriales a reformas de calado como, bueno, pues, la reforma de las pensiones, ¿no? Que han sido elementos esenciales para que al final estos recursos se aprueben, ¿no? Y estas reformas tienen que llevarse a cabo. Habrán escuchado además que se han identificado una serie de hitos. Hitos quiere decir, pues, por ejemplo, que se tengan que rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años. Bueno, eso es un hito que si no se cumple puede condicionar que una parte de los fondos no se reciban. Y así hasta 415 que todavía no son públicos, pero que se han negociado con la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, ven que es un sistema bueno, complejo, pero bueno, bastante articulado y que, bueno, pues dentro del conjunto de propuestas que se han presentado a la Comisión, pues la española es una de las más ambiciosas, ¿no? Aquí vemos, pues, con un poquito más de detalle, ¿no? En dónde están ese tipo de actuaciones. Ven que hay una palanca que se refiere a toda la rehabilitación urbana, pues, y que va a haber subvenciones muy potentes a, pues, a los cambios de envolvente de las viviendas residenciales, también de edificios para prestar servicios, pues, centros comerciales, por ejemplo, empresas. Bueno, pues ese es uno de los grandes ámbitos que en ese, por ejemplo, pues vamos a tener 6.800 millones, ¿no? Pero hay otros como el que favorece la movilidad sostenible, o si seguimos con esta primera palanca, pues un sector que va a estar claramente apoyado va a ser el agroalimentario, ¿no? Agroalimentario y pesquero, ¿no? Bueno, así ya tenemos hasta 10 palancas, algunas con un componente muy público, como pueda ser el cuarto, donde la administración pues tiene como reto modernizar sus procesos y sus relaciones con los ciudadanos, hacerla más digital, y donde, bueno, van a ser recursos eminentemente para la administración, pero de los que se van a derivar al final contratos para proveedores de la administración que puedan aportar soluciones para digitalizar y facilitar hacer una administración más eficiente, ¿no? El décimo también tiene una clave muy pública, como es la modernización del sistema fiscal, pero el resto de las otras 8 palancas, pues de una u otra manera afectan a un buen número de sectores de la actividad, ¿no? Pues que van desde los temas energéticos, alguno muy significativo, muy potente, que es el que se refiere a las industrias, tanto a las grandes como a las pequeñas. Hay un temor, ¿no? Por parte y es una pregunta que suele salir, ¿y esto solamente son recursos para las grandes empresas? La respuesta es no. Primero porque al final nuestro tejido empresarial fundamentalmente está compuesto de pymes, ¿no? Sería absurdo que todo se centrara en las grandes empresas, ¿no? Y en segundo lugar, porque al final es donde están los mayores componentes de innovación, ¿no? y de
más dinamizadores en lo que significa pues, la I+D+I, ¿no? Bueno, tendremos también unas palancas muy relevantes que apoyen a la educación y el conocimiento. De hecho, este es, como ven, es una de las fundamentales en términos cuantitativos y que se pretende focalizar en mejorar las habilidades digitales, ¿no? de pymes y sobre todo autónomos, ¿no? Y que contribuyan a la formación, perdón, general de toda la sociedad, ¿no? Hay una apuesta muy potente sobre la formación profesional. Y bueno, luego otros elementos que pretenden generar iniciativas, ¿no? Que refuercen nuestro sistema de dependencia, ¿no? Y las políticas activas de empleo. Ven también que hay un bloque pues, relevante, ¿no? Algunos guiños en este caso pues, no son los más significativos, pero en relación a los recursos que recibía la cultura y el deporte no son menores, ¿no? Cerca de 1.000 millones. En fin, al final un conjunto pues, bastante amplio de actuaciones pues, en estos grandes ejes que les he comentado, ¿no? Como ven, a priori tenemos un 40% de verde de proyectos dentro de ese conjunto de iniciativas que se pretenden llevar a cabo y hasta un 30% de digital, ¿no? Bueno, y a partir de aquí es cuando surgen preguntas, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo llega a las empresas? Pues va a llegar de maneras muy diversas, ¿no? Fundamentalmente, pues hombre, lo que todo el mundo aspira a obtener son las subvenciones, ¿no? Las subvenciones van a ser una parte muy relevante y vamos a tener subvenciones masivas, como las que, por ejemplo, ya están puestas en marcha. Es decir, algunas ayudas como las que están convocadas desde IDAE y que las comunidades autónomas tienen que gestionar, como son la de MOVES 3, las que favorezcan la renovación del parque automovilístico hacia vehículos eléctricos. Bueno, esas van a ser ayudas masivas y pues, cubriendo una parte del coste de esa adquisición. Y luego va a haber subvenciones pues mucho más ambiciosas, ¿no? Donde se pondrán en marcha proyectos industriales en donde los promotores tendrán que presentar esas memorias que, bueno, sobre la que a continuación nos va a comentar Dionisio, memorias que tienen que ser lo suficientemente convincentes para que las administraciones vean efectos transformadores en la actividad de esa empresa o ese sector y generadores de empleo y de mayor eficiencia, ¿no? Bueno, en concreto en esa industria, ¿no? en esa empresa, ¿no? Esto no va de que estos fondos no van de que se subvencione el 100% de los proyectos, ¿no? Estas subvenciones pretenden ser el motor que dinamice la inversión privada, ¿no? Los objetivos a priori que están detrás del plan de recuperación es que por cada euro que aporte estos fondos europeos se consiga levantar 3 de financiación privada. Bueno, esto realmente es muy ambicioso, ya concentrar 70.000 millones, que es el tamaño pues el tamaño que de momento España ha articulado a través del plan que ha presentado Europa. En 3 años, pues el efecto sobre el PIB es enorme, pero si además esto lo multiplicáramos por 4, pues ya es descomunal. Eso sí que no tenemos precedentes, ¿no? Bueno, parece que es difícil pensar en ese grado de apalancamiento, pero aunque sea 1 a 3, ya será pues tremendamente beneficioso, ¿no? Son inversiones que tienen que estar concentradas además en los próximos 3 años, ¿no? Es decir, para que los proyectos sean elegibles no vale proyectos a 10 años, no. Tienen que ser proyectos donde el gasto esté comprometido a finales del 23, aunque bueno, tengamos 2 años más para gastarlo, ¿no? Hasta principios del 2026. Pero los proyectos que se piensen y se diseñen y se presenten en las convocatorias van a tener que estar necesariamente ejecutados en los 2 próximos años. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso significa un esfuerzo de articulación de ideas y sobre todo de un esfuerzo de financiación en donde, bueno, ¿y quién va a poner esos 1 a 4? ¿Quién va a poner esos recursos privados? Bueno, pues para empezar, agentes
financieros, ¿no? Las propias entidades financieras, bueno, es del interés, por supuesto, de Laboral Cucha, ¿no? Pero también los promotores, o puede haber otro tipo de agentes en función de la tipología de proyectos, como puedan ser los fondos de inversión, ¿no? La administración también, aparte de las subvenciones, va a participar en capital, ¿no? Va a poner en marcha, por ejemplo, un fondo de capital para dinamizar empresas en crecimiento, ¿no? Esto no va solo de subvenciones, va también de instrumentos financieros reembolsables que en condiciones más favorables que las habituales que se puedan encontrar en el mercado puedan ser definitivas, ¿no? A la hora de poner en marcha algunos proyectos, ¿no? Incluso en algunos sectores pues, más vinculados a la I+D+I, pues la administración quiere poner en marcha compra pública innovadora, ¿no? Que permita, bueno, no a través de licitaciones convencionales, sino de iniciar un diálogo reiterativo con proveedores que puedan aportar soluciones avanzadas en ámbitos como la ciencia, la digitalización, etcétera. Es decir, esto va a poner en marcha una amplia batería, ¿no? de licitaciones y actuaciones en donde, bueno, creemos que esta iniciativa les puede ayudar a orientar, ¿no? Y el momento no es ponerse a trabajar cuando salgan las licitaciones, ¿no? Creemos que, bueno, hemos tenido ya 2 o 3 muestras, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se han lanzado 2 convocatorias, de momento muy pequeñitas, pero el periodo para presentarse a esas licitaciones ha sido muy corto, ¿no? De apenas un mes, ¿no? Eso quiere decir que los proyectos hay que irlos trabajando de forma anticipada, ¿no? Y ya sabemos muchas cosas, ¿no? De cada uno de estos componentes se ha publicado, y eso lo podrán ver en la web de los ministerios o de Presidencia del Gobierno. Les voy a poner una muestra del tipo de cosas, y con esto ya termino y dejo paso a Dionisio. Les voy a poner, a ver si lo tengo por aquí. No lo tengo. Quería ponerles qué cosas sabemos, ¿no? del plan YAP. A ver, un segundito. No se lo... Bueno, no sé si están viendo. ¿Se está viendo? ¿Hola? Vale, perfecto. Bueno, esto es solo un ejemplo de alguno de los componentes, ¿no? En donde vemos el tipo de actuaciones en cada una de esas palancas que les hemos comentado y de componentes. Ya sabemos los importes que va a haber, sabemos el calendario que van a tener a lo largo de los próximos 3 años y sabemos el tipo de convocatorias que se van a ir lanzando. Hay muchas cosas que no sabemos todavía y es el momento exacto en el que van a sacar las licitaciones, pero sí les podemos orientar en función del tipo de iniciativas que puedan ir anticipando, generando, ¿no? Sí les podemos orientar si van a ser líneas de trabajo que van a tener correspondencias con con las convocatorias que van a ir saliendo en los próximos meses, ¿no? Sí les podemos orientar sobre qué tipo de trabajo se puede ir anticipando antes de que salgan las licitaciones, porque, como les comentaba, lo que sí tenemos la evidencia es que cuando salgan las convocatorias, pues los periodos para presentar proyectos, especialmente si son de cierta dimensión, van a ser cortos, ¿no? Y proyectos de 10, 15, 5 millones no se hacen en un mes, ¿no? Desde ese punto de vista es donde tiene sentido, ¿no? Iniciativas como esta que ponen en marcha oficinas técnicas para acompañarles, ¿no? Primero articular la lógica de los proyectos y después a cómo presentar esas memorias en el caso que estén ustedes interesados, ¿no? en dinamizar, ¿no? en generar esas ideas que, si son compartidas por más agentes, pues mucho mejor, ¿no? Se está buscando proyectos
que tengan impacto y que tengan dimensión, que realmente sean transformadores para realmente cumplir esos hitos y esas condiciones que, bueno, que hay detrás del plan de recuperación. Y bueno, pues ahora después de que les presentemos, que es lo que les va a comentar Dionisio, pues cómo poder aterrizar, ¿no? Cómo es nuestra forma de entender que se deben presentar los proyectos, pues estaremos abiertos a sus preguntas, ¿no? Dudas, cuestiones, comentarios. Muchas gracias. Pasa al punto 3. Ya está. Ya. Hola, buenos días. No sé si se me oye y se me ve. Vale, perfecto. Gracias, César. Bueno, buenos días y gracias, César, por tu excelente exposición. Gracias a Laboral Kutxa también por esta iniciativa. Y bueno, pues como comentaba César, ¿no? Al final todo esto se tiene que traducir en ayuda a las empresas y a las entidades para poder desarrollar sus proyectos, ¿no? Como decía César, no es la primera vez que accedemos a fondos europeos, pero sí es cierto que es la primera vez que accedemos a fondos europeos en este volumen de dimensión y con este grado de impacto, ¿no? Estando además España, o siendo España, mejor dicho, uno de los países que más favorecidos ha salido en el volumen total de fondos asignados, ¿no? Pero todo ello, a diferencia de otros planes, de otras veces, lo que estamos viendo es que en este caso se quiere que las pymes sean protagonistas, ¿no? Que la pequeña y mediana empresa sea protagonista. Y eso tiene pues también sus dificultades, dado que todos sabemos, y bueno, entiendo que además mayormente el público asistente sois personas de pymes o de entidades medianas, bueno, pues los medios y los recursos no son los mismos que los de una gran empresa, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa de Caja de Laboral Kutxa pues nos va a ayudar un poco a poder coordinar la presentación de todos estos proyectos. Bueno, uno de los elementos clave también es, al final, con todas estas palancas, estos ejes y todos estos elementos que acaba de explicar César, cómo los llevamos al final a proyectos que sean subvencionables y financiables, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a preparar estos proyectos como empresa? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo último que ha dicho César, es decir, anticiparnos. Y es muy importante el no esperar a la convocatoria concreta y específica, que luego evidentemente nos tendremos que acomodar a la convocatoria y tendremos que cumplir con lo que nos marque esa convocatoria. Pero si esperamos a que salga la convocatoria a empezar a definir nuestro proyecto, lo más probable es que no lleguemos. Es lo más probable, dado que bueno, pues no tendremos nada preparado y tenemos que tener en cuenta que vamos a ir en concurrencia competitiva con otros proyectos y serán seleccionados aquellos proyectos que mejor cumplan con los objetivos de dicha convocatoria, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya, como decía César, cuáles van a ser dónde ha puesto el Gobierno foco en estos fondos y cuáles van a ser los diferentes ejes y las diferentes palancas y los impactos que se buscan, podemos empezar desde nuestra visión a, digamos, definir ese proyecto, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que ese proyecto debe atender a los objetivos, a los retos y la necesidad de actuación. Es decir, debemos adecuar nuestro proyecto a las estrategias que marca todo el plan de recuperación. Y hay dos elementos muy claves que son, como hemos visto en todo el proceso, que es transición ecológica o climática y lo que sería la parte de la digitalización. Es decir, debemos de hacer un hincapié en esos dos elementos que son elementos clave en todo lo que son los fondos europeos y donde España ha puesto especial foco. Tenemos que tener en cuenta también que el proyecto debemos de hacerlo lo más detallado posible, tanto en importes de capital, en resultados esperados, es decir, indicadores. Nuestro proyecto tiene que tener una serie de indicadores en los que se marquen
pues bueno, en línea con lo que se quiere conseguir a nivel global de todos los fondos europeos, ¿vale? Y qué impactos va a tener nuestro proyecto. Debemos de tener también ver cómo formamos parte, cómo participan estos otros agentes y otras entidades, ¿vale? Es decir, estamos viendo que van a ser proyectos en los que vamos a tener que ir en muchas ocasiones no solos, sino también con otros acompañantes, ¿vale? Y debemos de calendarizar todo lo que sería el proyecto, es decir, nuestro proyecto debe estar calendarizado en función de diferentes hitos. Y como veremos además posteriormente, en la medida en que estos proyectos tengan una serie de riesgos, debemos de ir fijando hitos de cumplimiento para poder justificar posteriormente ante la Unión Europea y poder recibir los desembolsos de las diferentes ayudas. El proyecto tiene que estar claramente presupuestado, es decir, tenemos que tener unos presupuestos lo más cercanos posibles a la realidad y con una estructuración financiera del proyecto. Como acaba de decir César, no son subvenciones al 100%, son subvenciones en las que vamos a recibir entre un 25% un 30% de lo que es el total del proyecto, salvo algunas excepciones, ¿vale? Y esto va a requerir de poder presentar un proyecto en el que veamos o se vean cuáles son los otros fondos que se aportan, bien sean financiaciones de Laboral Kutxa en este caso, bien sean aportaciones de socios, bien sean otra clase de estructuraciones financieras. Es decir, la estructuración financiera del proyecto tiene que estar clara y la viabilidad financiera y económica del proyecto tiene que estar clara. Es decir, tienen que ser proyectos con viabilidad y impacto estructural a futuro. Es decir, no nos van a dar una financiación o no nos van a dar una ayuda para proyectos en los que una vez terminada la ayuda el proyecto se muera, ¿vale? Entonces, bueno, y tenemos que ver también al final de todo ello qué impacto social y económico tiene en términos cualitativos y cuantitativos. Es decir, si mi proyecto al final va a generar una creación de empleo de calidad o va a permitir la continuidad del empleo en mi territorio, estaremos también generando un impacto social, ¿vale? Entonces, en definitiva, son proyectos que, como veis, hay que armarlos con una coherencia integral. ¿Cómo va a funcionar? Pues como decía César hace un momento, se lanzarán convocatorias periódicas para la presentación de los diferentes proyectos, dependiendo pues, de los sectores y de los temas. Sabiendo cuáles son nuestra actividad, cuáles son nuestros retos como empresa o como entidades, lo más importante es ver cuáles de estos retos y estas necesidades que tenemos como empresa encajan dentro de lo que son los diferentes ejes y las diferentes palancas del Next Generation y ver cómo lo podemos, por decirlo de alguna manera, montar o vestir para que encajen dentro de estos ejes y de estas palancas, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar el pensar bien el proyecto, porque puede haber empresas que por su actividad actual estén en un cierto riesgo porque están afectando negativamente a aspectos medioambientales, pero que son susceptibles de ser apoyadas en la medida en que hagan una serie de cambios en sus procesos o incluso en su foco o incluso en sus mercados. Entonces, todo eso va a requerir de ese proceso de, como decía anteriormente, de anticipación para poder presentar esos proyectos con tiempo previo a que se hagan esas convocatorias, porque como decía César, las convocatorias salen con un plazo de un mes y en un mes difícilmente le podemos dar una vuelta a nuestra visión de mercado, a nuestra visión estratégica o a nuestra visión de producto en general, ¿no? Entonces, estas convocatorias se van a publicar, van a ser públicas a través de las diferentes boletines, a través de las diferentes páginas web, portales de transparencia, etcétera, de los diferentes ministerios y de diferentes comunidades autónomas. Sí que es cierto que lo que vamos a tratar de trabajar aquí desde Laboral Kutxa, con la oficina técnica entre AFI, LKS y Laboral Kutxa, va a ser el dar orden y tratar de hacer, informar de todas estas convocatorias de manera lo más ordenada posible y hacerlo lo más accesible posible para las pymes, ¿vale? Y por otro lado tenemos pues la instrumentación financiera y jurídica de las convocatorias será diferente. Todavía no sabemos cuál va a ser, pero tendremos diferentes convocatorias con diferentes características de cada una de las convocatorias. Al final van a ser convocatorias, podríamos decir, como estamos viendo habitualmente en nuestros programas habituales de subvenciones, pero en este caso van a ser mucho más continuadas y van a ser muy enfocadas al cumplimiento de todo este plan de Next Generation.
En definitiva, ¿cómo deben prepararse los proyectos? Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Es decir, necesitamos justificar y de la actuación en base a los retos que tenemos como empresa y como entidades, ¿vale? Para poder alcanzar esos objetivos que se pretende conseguir con los proyectos. Es decir, mi objetivo va a impactar en que voy a tener una producción energética, me estoy inventando, una producción energética verde que me va a permitir emitir o no emitir no sé cuántas toneladas de CO2. O, a su vez, va a permitirme la digitalización de todos mis procesos, de forma que voy a poder conseguir una mayor eficiencia en todo ello y va a suponer una mayor competitividad de mi proyecto cara al exterior. Y seguramente tendremos que combinar varios de todos estos elementos en el que al final pues, tenga pues, parte climática, parte de digitalización, como decíamos, reto de la igualdad o impacto social en creación y mantenimiento de empleo, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta que todo esto debe estar, como decíamos desde el primer momento, en coherencia con lo que son las estrategias europeas y de nuestro Estado definido en su plan de actuación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tiene que ir en línea con las estrategias nacionales y los diferentes planes estatales. Entendido que todo, como decíamos al principio, que nuestro proyecto tiene que ir en línea a esas futuras convocatorias que van a salir, que están dentro de esas palancas y dentro de esos grandes ejes, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que nuestro proyecto se tiene que adecuar en gran medida a todo ello, ¿vale? El proyecto estará compuesto por diferentes elementos. Tendremos personas que se ocuparán de desarrollo del proyecto, tendremos que invertir en capital, tendremos que desarrollar elementos para mejorar nuestra eficiencia y tendremos una serie de objetivos cuantitativos y cualitativos que tenemos que establecer o preestablecer, ¿vale? Y van a ser muy importantes fijar estos hitos y estos objetivos porque van a ser los que van a marcar el que nuestro proyecto sea elegible o no. Como decíamos inicialmente, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto de impacto y tenemos que ver también cómo lo articulamos con otros agentes privados, ya sea otras empresas o con una colaboración público-privada. De qué manera van a participar igual administraciones en nuestro proyecto. Es decir, tenemos que hacer una descripción muy minuciosa de todo el proyecto, es decir, desde qué recursos va a requerir, qué objetivos persigue, qué hitos va a tener a lo largo del proyecto, qué indicadores vamos a tener y quiénes vamos a participar dentro del mismo. Como decíamos también, tenemos el tema de la transición en el digital y la transición verde son dos elementos clave. Como habéis visto en la explicación de César, cerca del 70% de los recursos van dedicados a fomentar la transición energética o la transición climática, elementos climáticos, y también van a elementos de digitalización. Es decir, nuestro proyecto tiene que impactar sí o sí, de una manera o de otra, en estos dos elementos. También puede ser un proyecto de gran impacto social, pero estos son los elementos donde está el gran peso de las convocatorias y de los recursos del plan de recuperación. Como decía César también, aquí tenemos un elemento muy importante, el calendario de ejecución. Todos hemos oído hablar de que el proyecto se tiene que ejecutar entre 2021 y 2026. Tendremos ese plazo, pero es cierto que tenemos que tener el gasto comprometido a 31 de diciembre de 2023. Entonces, nuestro proyecto, no tenemos 5 años, por decirlo de alguna manera, para hacer la gran ejecución, sino que probablemente tendremos estos 2 próximos años, desde que empiecen a salir las convocatorias de manera más o menos ya, digamos, fluida a partir del final de este año, tendremos 2 años para hacer el grueso de las inversiones y de desarrollo del proyecto, ¿vale? Se va a analizar a final de 2023 el grado de cumplimiento de todos estos proyectos y de cómo marcha el plan, y hay un 30% de todo esto que está condicionado al buen cumplimiento y a la buena marcha del proyecto. Tenemos que tener muy en cuenta que nuestros proyectos van a tener ciertos riesgos y ciertos hitos difíciles de cumplir durante la ejecución, ante lo cual tenemos que tener en cuenta cómo fijamos esos hitos, si los hacemos en hitos más pequeños o en hitos más grandes. Como luego veremos, os recomendaremos seguramente partir el proyecto en hitos más pequeños en la medida en que el grado de dificultad sea mayor.
dado que el desembolso de los fondos europeos se va a hacer seguramente en uno o dos pagos en el año, ¿vale? En función del cumplimiento también de los hitos que marquemos. Por lo tanto, el calendario y el cronograma de las actuaciones es muy importante. Es decir, como recapitulando un poco, tenemos que ser coherentes con las políticas a nivel estatal y europeo, tenemos que hacer una buena descripción del proyecto, las inversiones tienen que ir en gran medida a transición verde y a transición digital, tenemos que marcar los objetivos y los impactos y todo esto lo tenemos que calendarizar y hacer un cronograma, ¿vale? El presupuesto total del proyecto tenemos que desglosarlo y tenemos que marcar la estructura de financiación del proyecto. Como acabamos de decir anteriormente, el proyecto no va a estar financiado en un 100% por fondos europeos, va a estar financiado en torno a un 25 o un 30%. Por lo tanto, tenemos que ver cómo vamos a financiar ese proyecto, qué hitos y qué desembolsos va a requerir, quiénes van a ser los socios que van a ir con nosotros, cómo vamos a estructurar ese proyecto con financiación de Laboral Kutxa en este caso, es decir, cómo vamos a llevar adelante ese proyecto y qué viabilidad financiera y económica tiene ese proyecto. Es decir, el proyecto tiene que tener viabilidad financiera y viabilidad económica también en el largo plazo. En definitiva, ¿cómo debemos de preparar los proyectos? Bueno, pues cómo debemos hacer un modelo financiero de inversiones y de las principales partidas de gasto. Tenemos, como en cualquier proyecto, tenemos que primero definir la inversión, cuál es la inversión que necesitamos para desarrollar el proyecto, qué tenemos que incorporar, a dónde va a ir destinada esa inversión, es decir, si vamos a ir a maquinaria, equipos, elementos de digitalización, si vamos a hacer elementos de transporte, qué instalaciones, qué obra civil, qué personas vamos a tener que contratar y con qué y de qué forma, es decir, todo eso va a ser necesario para definir el proyecto. Ahí no hay grandes diferencias respecto a cualquier proyecto de inversión que presentamos. Tenemos que también definir la financiación y el porcentaje de financiación con fondos propios y con fondos bancarios o terceros fondos y además de los fondos de Next Generation. Insisto, no es una financiación al 100%, ante lo cual tenemos que definir cuál es la estructura clara de financiación del proyecto, la viabilidad financiera del proyecto, demostrando siempre que es un plan a largo plazo. Es decir, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto estructural. No nos podemos olvidar que los fondos europeos pretenden cambios estructurales. Entonces, nuestro proyecto no puede ser un proyecto cortoplacista o que se prevea que en 3, 4 o 5 años el proyecto puede desaparecer y no tener ese impacto. Es decir, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto a largo plazo, con alto impacto. Y eso puede requerir en algún caso también el no poder ir solos, sino tener que ir con aliados, ¿vale? Y por último, a lo largo de todo nuestro proyecto, tenemos que definir muy bien cuáles son los riesgos que tiene ese proyecto, cuáles van a ser los puntos críticos que tiene que cumplir, los riesgos y las dificultades que tiene ese proyecto para poder cumplirlo o para poder desarrollarlo. Y esos proyectos, esos riesgos los tenemos que tener muy bien monitorizados. Todo el cronograma de inversiones, desarrollo, implantación, lo tenemos que tener muy bien monitorizado. En la medida en que podamos marcar hitos más cortos que justifiquen el cumplimiento de ciertas actuaciones, mejor que si marcamos hitos grandes que no nos permitan luego justificar el cumplimiento de ese hito y no podamos acceder a los desembolsos por parte de la Unión Europea y tengamos que financiar todavía a más largo plazo ese proyecto. Entonces, en la medida de lo posible, esos hitos más cortos, bien monitorizados para minimizar esos riesgos que tenemos, ningún proyecto está nunca exento de dificultades, y es mejor, como decíamos, establecer hitos intermedios. Es decir, en definitiva, lo que tenemos que hacer es preparar nuestros proyectos de una manera coherente, es decir, con una buena estructura de financiación, con un objetivo claro dentro de lo que son el marco de las ayudas de recuperación y ver qué impactos va a tener y justificar los impactos de nuestro proyecto. Es un elemento clave para poder seguir adelante y poder presentar esos proyectos a las diferentes convocatorias. E insisto, por último, anticipación. Y con esto, pues si os parece, ya damos un poco paso a Óscar Muguerza,
que dará un poco la explicación de cómo está articulada la oficina técnica. Bueno, pues nada, vamos para allá. Bueno, está habiendo ya bastantes preguntas que pasaremos luego a responder. Vamos un poquito prietos de timing, o sea que bueno, vamos con la oficina técnica. Bueno, ya habéis visto, y lógicamente por eso estáis al otro lado. Esto es un tema importante que creemos que va a ser fundamental en los próximos años, ¿no? A nivel de las inversiones y de esos proyectos que vais a tener cada uno y cada una, ¿no? en vuestras empresas y en vuestros negocios. Bueno, al final nosotros, importante, pero también lo veíamos, bueno, esto también es complicado, porque es complicado todo. O sea, primero no sabemos un montón de cosas, o sea, hay muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y luego pues cada convocatoria tendrá su complejidad y no es fácil, ¿no? Dónde va a afectar. Entonces nosotros, al hacer nuestra propia reflexión de cómo podemos ayudar bueno, pues al tejido industrial o empresarial de allá donde estamos, y teniendo en cuenta además que nuestro foco normalmente suelen ser las pymes, ¿no? Los autónomos, este tipo de empresas y negocios, pues decíamos, bueno, pues tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Porque realmente esto va a ser fundamental para el tejido empresarial. Entonces, bueno, pues ¿qué íbamos a hacer? Nosotros decimos, bueno, somos una entidad financiera, podemos financiar, ¿no? Y a eso nos dedicamos, y eso creo que lo sabemos hacer bien, pero también aquí hay una labor también importante de, llamémosle, consultoría. Con eso, pues bueno, hemos buscado dos socios de referencia, como habéis podido apreciar ahora, que son LKS y AFI, ¿no? que vamos juntos en esto que hemos empezado a llamar ya la Boreal Next, que es toda nuestra propuesta de asesoramiento a las empresas y a los proyectos. Y básicamente, aunque todavía hay muchas cosas que están por venir, pero bueno, por anunciar, simplificando bastante, ¿qué es lo que vamos a hacer en la Boreal Next? Vamos a hacer 4 cosas. Primero, vais a tener una plataforma digital inteligente, o sea, una página web donde os vais a poder apuntar, vais a poder mostrar qué tipo, o sea, sobre qué palancas, componentes queréis recibir información, y al final la plataforma es una especie de antena que vais a tener a vuestra disposición, que os va a enviar, oye, ha salido esta convocatoria que creo que puede ser de interés, ha habido preguntas en el chat diciendo, oye, ¿cómo afecta a los sectores? Pues la plataforma va a hacer este trabajo, va a hacer ese macheo entre vuestras características, vuestro sector, las características por tamaño de la empresa, con los intereses que podéis tener, con lo que vaya saliendo a nivel de convocatorias y demás, con lo cual ese macheo vais a recibir cumplida información, porque como habéis visto y habéis oído, los plazos luego de presentación son bastante estrechos, o prevemos que va a ser bastante estrechos. Bueno, una vez que la segunda fase sería, oye, ya tengo un proyecto, ¿no? Tengo ese proyecto, digo, oye, pues a ver si puede entrar, también hay unos temas relativos a ayudas públicas y este tipo de cosas, ¿no? Que también entrarían en esa segunda fase de elegibilidad del proyecto, en el cual os vamos a ayudar a decir, oye, pues sí, puede entrar en esta convocatoria o en esta otra, o puede encajar aquí, o tendrías que hacer algo, aportar algo más a decir, a la medición del impacto, lo que sea. Luego la tercera fase ya es la fase un poco llamémosle del turrón, ¿no? Es la fase real en la cual os ayudamos a esa presentación, a la elaboración de las memorias y esa presentación documental que antes explicaba Diony, que es súper importante porque aquí hay competencia. O sea, os puede pasar alguien por la izquierda o por la derecha si no se hace esto bien, ¿no? Y luego la última, pues bueno, que es la fase de financiación, ¿no? En esa fase de financiación, pues bueno, que tenéis todos los productos y servicios de la Boreal Cucha, lógicamente, a vuestra disposición, que nos estamos dotando de todas las herramientas para poder financiar esto de una manera ágil y muy adecuada a cada uno de los proyectos, y luego también, pues lógicamente, como va a haber subvenciones, y ya sabemos que las subvenciones, pues entre que se aprueban, se reciben y demás, pues pasan bastante tiempo, pues también tendremos un programa para anticipar esas subvenciones para aquellos que lo necesitéis. Vale, entonces, si os parece, porque son las 10:27, podemos pasar al turno de preguntas, que le voy a pedir a Diony que se me sume aquí en la mesa, me va a poner la mascarilla, y César también desde el otro lado, ¿no? Pues podemos ir concretando entre los tres las preguntas, que vaya habiendo. Bueno, si queréis un poco la primera, Alicia preguntaba quién decidió o cuánto va a cada palanca, ¿no? Si es un tema más del gobierno español o es un tema más de la UE, ¿no? Pues eso yo creo que, César, que tú has explicado un poco las palancas, componentes y los importes, ¿no?
Pues efectivamente. Bueno, la decisión es total responsabilidad del gobierno central, ¿no? Cada país presenta el plan que cree oportuno. La comisión no condiciona en qué actuaciones tienes que articularlas, simplemente condicionó pues, esos porcentajes que hemos visto de 37% de transición verde y 20% de transición digital. A partir de ahí, un folio en blanco y cada país presenta las medidas que cree oportunas. Lo que sí entra a la comisión es a negociar los hitos, cómo con tus decisiones, cómo lo aterrizamos en hitos que son los que al final van a tratar de medir el éxito o no del plan. Y luego las reformas, pues hombre, ahí, eso sí que ha sido a puerta cerrada, ¿no? Es decir, que las inversiones sí que es competencia nacional, pero las reformas seguro que ha habido elementos de negociación, ¿no? ¿Vale? Para eso están las recomendaciones que hacen la Comisión y el Consejo a los países y entendemos que en buena medida también condicionan la articulación del plan. Algunos enlaces también a documentación oficial, lo cual agradezco, que también pidiendo un poco de información de dónde se pueda poder descargar. Bueno, yo os diría que en el momento que tengamos este asistente virtual que he comentado antes, ahí vais a tener toda la información, vais a tener la información, los tochos, vamos a decirlo así, pero también vais a tener, la gran ventaja de eso es ese macheo que decía antes, ¿no? Con lo cual yo os diría que por esa parte no os preocupéis demasiado. Bueno, luego hay una batería de preguntas relativas a los volúmenes y tipo de proyectos, ¿no? Pues de qué volumen económico tendrán que ser los proyectos, si las ayudas también luego pueden ser compatibles con otras, se puede presentar un plan global que afecte a varios aspectos de la empresa o tienen que ser planes independientes dentro de la misma empresa, o incluso hay preguntas de si la renovación de un parque de vehículos de empresa comercial a eléctrico se considera proyecto incluido. Bueno, pues es un poquito sobre el tamaño y tipología de proyectos. Bueno, ahí seguramente, por responder un poco yo que he hablado de los proyectos, nos vamos a encontrar con las diferentes convocatorias, ¿no? Que marcarán también la tipología de proyectos, pero sí que serán proyectos de cierta envergadura. No podemos olvidar que, como decimos, son proyectos que se buscan que sean de impacto, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendremos que ver es si, en la medida en que la empresa pueda englobar todo un único proyecto dentro de lo que sería un único objetivo o una convocatoria, podremos presentar todo en un único proyecto, o si por el contrario vemos que en esa convocatoria hay elementos que no están incluidos, imaginémonos que pretende poner una cubierta de placas solares, por decir algo muy simple, y por otro lado está planteándose una digitalización de su proceso productivo. Posiblemente, y digo posiblemente, vaya en diferentes convocatorias, porque uno afecta a una transición verde y el otro es muy diferente en el ámbito muy digitalización y muy productivo. Tendremos que ver cómo van saliendo todas estas convocatorias. De todas maneras, tenemos que pensar en que tienen que ser proyectos de alto impacto, ante lo cual en muchas ocasiones podrán ser proyectos globales en los que tengan que ir incluso varias empresas en un mismo consorcio. Para lo cual, bueno, pues igual independientemente de que sea un proyecto como tal, igual tiene que ir con otras empresas o con otras entidades en ese proyecto, ¿no? Muy bien. Gracias, Johnny. Bueno, estamos sobre la OEA, igual vamos a agrupar un poco las preguntas relativas a los plazos, ¿no? A los plazos de presentación y luego cerramos, si os parece. Bueno, hay una serie de preguntas que dirán, bueno, a ver si los proyectos tienen que haberse iniciado ya o si tendrán efecto incentivador o se puede haber iniciado ya, ¿no? Hay que realizar la inversión antes de conocer si nos la van a subvencionar, también es otra, ¿no? ¿Desde cuándo empieza a contabilizar el periodo de inversión? ¿Cuándo conviene empezar a desarrollar los proyectos? Bueno, un poquito en esas relativas a los plazos, ¿no? A los plazos y si ya, o sea, tengo que esperar, puedo meter un proyecto que ya tenga iniciado, pues ese tipo de temas. Bueno, eso va a depender mucho de las convocatorias. Realmente, para que sean elegibles, según el reglamento europeo, ¿no? Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, desde febrero de 2020
podrían ser elegibles, pero eso va a depender de cada convocatoria. Me explico. Por ejemplo, en la convocatoria, una de las pocas que ha habido, que es la de la Agencia Estatal de Innovación para proyectos de I+D+I, eran proyectos nuevos, es decir, no eran elegibles los gastos previos. Entonces, bueno, eso va a depender mucho de las convocatorias. Eso forma parte, como decía antes Óscar, hay muchas preguntas todavía que no tienen respuesta, pero yo creo que algo que sí deben de tener en consideración, ¿no? En primer lugar, como ha insistido Diony, la anticipación. Y en segundo lugar, que a la hora de pensar en los proyectos, piensen en qué planes tenían previstos para los próximos 10 años y traten de concentrarlos en los próximos 2 o 3, ¿no? Es decir, no se trata de repente sacar el conejo de la chistera, ¿no? Sino de cuáles son aquellos elementos que son relevantes en su sector, en sus clúster, en sus empresas, pero bueno, por las dificultades de financiación, por dificultades de entorno, incertidumbre del ciclo, etcétera, pues no se han puesto en marcha. Bueno, pues ahora tenemos una ventana de oportunidad que es el acceso a recursos donde antes pues no era posible, ¿no? Y les puedo asegurar que la Administración está en esa misma clave, ¿no? La Administración ha habido muchísimas iniciativas que no ha puesto en marcha en los últimos 10, 15 años porque, bueno, pues estábamos en otra historia, ¿no? Estábamos en el ajuste de gastos, etcétera. Bueno, ahora no, ahora es el momento de encontrar esas palancas, ¿no? No solo por parte de esa disponibilidad de recursos europeos, sino por un ciclo más cómplice y además pues, por agentes financieros como Laboral Kutxa, que quieren también invertir, ¿no? Esa tendencia que hemos tenido pues, a la baja, ¿no? en el crédito por un ciclo económico que nos ha provocado una recesión sin precedentes, ¿no? En definitiva, va a depender mucho de las convocatorias, pero yo les animaría a que esas ideas las aterrizaran, ¿no? Con el Laboral Kutxa y decir, oye, queremos trabajar en esto, ¿qué líneas hay para esto? Y ahí les podemos orientar, ¿no? Han llegado cosas que nos han trasladado empresas que no cabían, y entonces lo primero que probablemente es, oye, pues la iniciativa es esta, va a haber líneas que se correspondan con esta iniciativa, lo que no podemos decirle exactamente cuándo van a salir, pero sí sabemos, como les he mostrado antes, en cada uno de los componentes, qué líneas de inversión y cuál va a ser la administración ejecutora para esas actuaciones. Porque, bueno, está habiendo bastantes preguntas un poco también relativas a eso, a esa parte de lo que estaba diciendo yo, que estaba diciendo ahora mismo César, ¿no? Del matching, ¿no? Yo creo que una labor fundamental de la OEAL Next, de esta oficina técnica que hemos creado, es precisamente hacer ese matching, o sea, de todos esos proyectos, saber cómo me encaja, qué convocatoria hay, qué cosa me puede interesar, porque llegaba un momento que empezaban a salir convocatorias, como se suele decir, casi a cascoporro, ¿no? Perdóname por la expresión, y que son bastante complejas, con lo cual dejarnos un poco esa labor, ayudaros, ¿no? En esa labor de macheo, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues antes de terminar, porque llevamos 6 minutos pasados de la OEA, os quería recordar que hemos puesto en el chat unos enlaces a la encuesta, un poco a la encuesta que os ruego que rellenéis porque nos ayuda mucho a mejorar, ¿no? En todo este tema de webinars que estamos haciendo ahora, y bueno, y también lógicamente quería agradecer a Dionisio, a César, ¿no? Por su maestría y por su explicación, ¿no? Y su carácter casi docente, ¿no? Que tenéis en este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo también a todos los que estáis en el otro lado, pues muchísimas gracias por estar ahí, que es un placer para nosotros, que esperamos que haya sido de valor y de utilidad y que nos veamos en el camino. Eskerrik asko, benetan.